Desaparición de fondos y fideicomisos a nivel nacional, pero en particular aquellos que afectan al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y para también a Alonso Huerta Cruz, el expresidente de la Red Nacional de Organismos de Ciencia y Tecnología. Vamos a tener a los dos para poder analizar este tema y comenzamos. Presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, particularmente Alonso Huerta Cruz, quien nos acompaña junto con Agustín Enciso, director del COSIT, y a quienes les agradezco mucho que estén con nosotros esta noche. Tenemos el tiempo justo, así que me voy a ir directa a la primera pregunta, que tiene que ser, por supuesto, ¿cómo toman ustedes la decisión que por el momento se ha tomado al interior de las comisiones de la Cámara de Diputados, de las comisiones legislativas, la semana pasada, de desaparecer pues prácticamente más de 50 decenas de fondos, de fideicomisos, más de 50 que tienen que ver con ciencia y tecnología? Empiezo con usted, director, lo tengo aquí arriba en la pantalla, vamos con usted. Sí, bueno, pues yo creo que es preocupante porque un fideicomiso es un contrato donde los gobiernos, en este caso el gobierno federal y el gobierno estatal, en el caso del fideicomiso del Fondo Mixto, entregan los recursos a una institución como una fiduciaria, como Nacional Financiera, para un fin y objetivo específicos. Y un fideicomiso está controlado por un comité técnico y de administración, donde son decisiones colegiadas, que sobre todo procuran la transparencia, la eficiencia, tiene reglas de operación que están auditadas, participan además de los gobiernos, a veces o en muchos casos académicos, empresarios, la función pública, de tal manera que el uso de estos recursos está muy bien regulado, normado, fiscalizado y es transparente. Y deshacerlos para llevárselos a centralizarlos y después tomar las decisiones deja mucha discrecionalidad, y creo que eso es lo que preocupa, porque no se sabe a dónde van, aunque la ley dice que van para atender las situaciones de salud y los asuntos económicos y sociales, pero no hay reglas de operación, se cambiarán por decisiones unipersonales, se pone en riesgo la transparencia, es decir, lo veo yo con cierta preocupación, y además de todo deja a muchas instituciones, centros públicos de investigación en una situación difícil, y desde luego a los estados con los fondos mixtos pues también con una situación complicada. Retomo esta parte que menciona, doctor, respecto a los fideicomisos como, digamos, un ente o un mecanismo que está normado, que está fiscalizado, y me voy con Alonso Huerta Cruz para preguntarle, pues precisamente la desaparición de esos fideicomisos ha sido, digamos, ha ido por delante el calificativo de sin estructura. ¿Esto es cierto? ¿No tienen estructura? ¿Eran opacos o faltos de transparencia y eso es un argumento para desaparecerlos? No, por supuesto que no. Mira, el adjetivo de sin estructura es una figura que está establecida en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, en las leyes orgánicas de los estados, en donde establece fideicomisos que se constituyen bajo este instrumento y que adicionalmente se les genera una estructura administrativa para su operación. Y hay otros fideicomisos que no tienen una estructura, pero se refiere justamente a que no hay ninguna plaza, ninguna estructura administrativa que dependa del fideicomiso o que se pague de ello. Esto hace que estos fideicomisos sean aún más eficientes porque generan muy poca carga administrativa para su administración, y más bien su administración recae en la instancia responsable de administrarlo, que en el caso de los fideicomisos de ciencia, buena parte de ellos eran de CONACYT. En el caso de los fondos mixtos también recaían en los organismos estatales de ciencia y tecnología. Entonces, por el contrario, el tema de sin estructura quiere decir que eran instrumentos financieros mucho más ágiles, y en el sentido de la transparencia, pues como lo decía el doctor Agustín Enciso, son mucho más transparentes inclusive que otras modalidades de ejercicio del gasto público, en virtud de que está sujeta, además de las normas del gasto público, como todos los recursos que salen de los presupuestos de egresos, tanto de la Federación como de los estados, por las propias normas fiduciarias, bancarias a las que está sujeta.
Adicionalmente, en los últimos años, en el marco de la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, se han establecido obligaciones adicionales a los fideicomisos de transparentar el ejercicio de sus recursos. Y al estar en muchos de los casos sujetos a doble, inclusive triple revisión por parte de los órganos internos de control, en el caso de los fondos mixtos sectoriales en donde intervenían más de 2 dependencias por 2 órganos de control distintos, más la revisión de la fiduciaria y de las propias autoridades eventualmente bancarias o hacendarias, pues hacían estos instrumentos mucho más vigilados que cualquier otro. Además de que se garantizaba el cumplimiento del objeto, como lo decía Agustín, en virtud de que no permitía que se desviara justamente el objeto para el cual están destinados los recursos. Por todo ello, pues es básicamente un retroceso, es volver mínimo 20 años atrás del avance que había consolidado México y particularmente el sector de la ciencia en tener un sistema de fondos eficiente que permitiera que los recursos que todavía son escasos, que siguen invirtiendo en este sector, pues pudieran tener una mejor utilización y una mayor eficiencia en su utilización. Recursos escasos que se destinan a este sector, ¿cómo estamos a comparación de otros países precisamente y ahora todavía con este recorte? Pues haciendo un cálculo, creo que la inversión que se hace en ciencia y tecnología en el país ha bajado abajo del 0.4%, cuando hay países donde el desarrollo es mucho mayor, el bienestar también, que invierten arriba del 2% del Producto Interno Bruto. Hay algunos que llegan hasta el 4.5% de inversión en ciencia y tecnología. Creo que estamos muy lejos. La pandemia ha mostrado que la ciencia es fundamental más que nunca para resolver muchos problemas como estos de salud. Si no fuera por eso, hemos tenido tiempos récords en construir una vacuna. Al parecer esta tardará 2 años cuando llevan de 15 a 20 años, y eso es gracias a la ciencia, también en medidas para contener la enfermedad y que no sea grave, como el hecho de inyectar proteínas en el plasma, que son las proteínas que llegan los virus a sentarse dentro de las células. Y creo que a final de cuentas esto muestra pues que la ciencia en momentos de crisis es fundamental apoyar a ella. Los países que han apoyado a la ciencia en momentos de crisis, pues desde luego logran mejores niveles de bienestar para su población. Ya lo podemos ver a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, o Alemania, y muchos otros casos que podríamos poner ahí. Las épocas de crisis hay que apostar a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. De la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, el panorama nacional que esto les da dentro de esta red, ¿cómo ven ustedes o dónde van a estar principalmente las afectaciones en proyectos de investigación, en apoyos o becas para científicos, ya sea que están ejerciendo o estudiantes o creadores? ¿Dónde se va a ver la mayor afectación en los estados? Pues bueno, tú lo enumeras muy bien. Justamente las afectaciones que se van a dar es en virtud de que muchos de los proyectos de investigación que históricamente se han desarrollado en las entidades federativas, pues han sido financiados justamente a través de este sistema de fideicomisos. Becas a los jóvenes estudiantes, a los investigadores para hacer maestrías, doctorados, postdoctorados, programas de apoyo en diferentes modalidades para impulsar esta tecnología e innovación. Tradicionalmente se ha hecho a través de estos instrumentos porque justamente están alineados al objeto del que hablábamos, y segundo, también permiten hacer el ejercicio del gasto en diferentes ejercicios fiscales. Si se regresa a un esquema en donde tengamos que ejercer los gastos, el presupuesto que está destinado en un año, como todos son el presupuesto fiscal, se tiene que ejercer en el mismo año, pues estamos viendo que será una mirada de muy corto plazo, cuando vemos que muchos de los proyectos en materia de investigación requieren al menos 12, 24, 36 meses para consolidarse, ya no digamos un doctorado, que lleva 3 o 4 años a un joven estudiarlo, y entonces quedamos en un estado de incertidumbre en donde quizá este año pueda haber recursos, pero no tenemos la certeza, y eso va a comprometer mucho la posibilidad de emprender proyectos o programas de apoyo de mayor trascendencia en el tiempo. Eso es un tema fundamental, y por lo tanto la impactación o la afectación más bien en todos estos sectores pues va a ser importante. Ya lo citaba también Agustín, muchos centros públicos de investigación tienen fideicomisos con los cuales sufragan parte de su gasto y les permite desarrollar diversas actividades, dar becas a estudiantes, generar proyectos de investigación y vinculación, pues van a ser limitados. Porque también existe una incertidumbre respecto al destino de los recursos. Se ha mencionado que es en primera instancia para atender justamente la emergencia,
Por otro lado, se ha dicho que con su desaparición no se va a afectar el número de apoyos, vamos a decir, o el monto de apoyo, pero sí es cierto que va a afectar la modalidad y va a ser muy complicado para las diferentes instituciones que trabajamos en temas de tecnología el poder ejercer recursos bajo esas restricciones. Por supuesto que eventualmente se podría hace, pero creo que, como lo decía yo hace un momento, es un retroceso a un esquema que no es el ideal. Y por supuesto que los fideicomisos, como cualquier otro instrumento de política pública, es perfectible, pero si se han encontrado detalles o fallas en su funcionamiento, pues la mejor manera de hacer es perfeccionándolos y no eliminándolos. No obstante de eso, pues todavía hay un margen de esperanza, no ha sido aprobado como tal este dictamen, se sigue discutiendo en comisiones, hay un buen número de reservas presentados por los diputados de todas las fracciones y creemos que el Congreso pues tendrá que hacer eco justamente de esta inquietud que se ha dado a nivel nacional y en diferentes sectores para realmente hacer un análisis pormenorizado y uno por uno de estos instrumentos para medir su impacto y cuál es el mejor ruta o esquema de mejoramiento que se le puede dar a ellos. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar con algo que mencionaba a lo último. Los fideicomisos son perfectibles como todo y también vamos a, regresando del corte, a tratar de hacer un ejercicio de autocrítica. ¿Qué consideran también que los fideicomisos han tenido como vicios quizá o como deficiencias que en estas discusiones que todavía continúan al interior de la Cámara de Diputados deberían tenerse en cuenta para no desaparecerlos, pero sí modificarlos y eliminar esos vicios? Regresamos hablando de ese tema. Hacemos una pausa muy breve. No se vayan. Ahora, con el regreso a ciertas actividades, es muy importante no relajar las medidas de precaución contra el COVID-19. El uso correcto del cubrebocas reduce la probabilidad de contagio. Recuerda, el distanciamiento social es muy importante. 2 metros entre cada persona. No olvides el correcto lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. Con estas medidas tú puedes ayudar a frenar la propagación del virus. Al cuidarme yo, nos cuidamos todos. Me cuido, te cuido. Ya estamos de regreso y me voy a quedar con quien nos fuimos a la pausa, Alonso Huerta Cruz, precisamente porque hacía referencia a los fideicomisos perfectibles. Entonces, hacemos este ejercicio de autocrítica. ¿Qué ha fallado también o qué vicios detectan ustedes o deficiencias al interior de estos fideicomisos y que deberían corregirse? Bueno, yo lo decía hace un momento, todo instrumento es perfectible. Quizá uno de ellos es justamente que con la finalidad de ser más, vamos a decir, transparente o vigilado el ejercicio de estos recursos, se cayó en un exceso de normas que muchas veces hacían muy burocrática su operación y eso hacía que no fuera mejor tan oportuno el ejercicio de los recursos. No quiere decir esto, obviamente, que esto fuera malo, pero por supuesto que eso se podía mejorar para hacerlo más eficiente y que estos recursos pudieran tener un impacto mucho mayor. Creo que otro tema justamente ha sido quizá el tema de dar la transparencia, no al ejercicio de los recursos, porque eso está publicado de manera permanente en Internet, en diferentes páginas y sistemas en donde se publica con precisión los saldos, las actividades, los proyectos, más bien en los resultados y los impactos que ha tenido, que creo que eso es una deuda que tenemos los que estamos en este sector, de saber comunicar mejor a la sociedad la importancia de la ciencia y la tecnología y el impacto que tienen estos fondos. Quizá alguien de la audiencia podrá decir, bueno, la ciencia y tecnología es importante, pero no es prioritaria, porque ahorita tenemos otras urgencias, pero como bien lo decía Agustín, pues justamente la ciencia, la tecnología, el conocimiento nos brinda la posibilidad de darle respuesta a esos grandes retos que tenemos como sociedad, unos muy urgentes como el que se mencionaba, el tema de la vacuna y el tema de la atención al COVID, pero muchos otros retos que enfrentamos en materia de seguridad, medio ambiente, energía, vienen las soluciones por parte del conocimiento y el que podamos tener
resultados y actividades en este sentido en el país, nos va a permitir de manera indefectible mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos. Entonces creo que siendo autocríticos, dos de esos elementos creo que pudieran ser mejorados para justamente tener mayores elementos, que la sociedad pueda tener mayores elementos, pueda tener mejor información y de esta manera podamos blindar más este tipo de esquemas. Yo también además quisiera comentar aquí mucho también el tema de que el propio actividad científica y tecnológica no puede ser equiparada como tal a la actividad de la administración pública. Son objetivos, son naturalezas y son actividades distintas, y también los fideicomisos le permitían justamente el ejercicio de estos recursos atenerse a esas normas que están establecidas muy claramente en sus reglas de operación y que permitiera que los científicos cumplieran su trabajo. Yo estoy seguro que si se regresa a un esquema en donde estén más regulados por la ley que regula todas las actividades del ejercicio público, va a ser todavía más burocrático y mucho más complicado el poder que estos proyectos se ejecuten en tiempo y puedan tener el impacto que todos esperamos. Sí, el punto que nos mencionaba antes de acotar los recursos al ejercicio fiscal, más bien ustedes necesitan un ejercicio de recursos multianual para poder desarrollar los proyectos. Este sería el último punto que nos menciona, exceso de normas y el saber dar a conocer los resultados o el impacto real de ese dinero que se destina a los proyectos o becas dentro de estos fideicomisos. Y ahora me voy con la misma pregunta con el director del COSIT, Agustín Enciso. Bueno, creo yo que, como ya lo mencionaba Alonso, no es el proceso, la estructura, lo que a veces se le aduce de poca transparencia. Quizás ha habido fideicomisos donde los miembros probablemente del ETA es un grupo que decide, y a veces a eso se le dice que opacidad porque la decisión está dentro de esos miembros. Creo pudiera suceder que algunos fideicomisos necesitaran una reestructuración, como lo dice Alonso, pero no es que el esquema sea malo. Yo creo que no puedes acabar con todo porque algunos hayan tenido fallas y son específicamente algunos fideicomisos que pudieran tener alguna dificultad, pero hay muchos otros donde, como te decía, aparece tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, los órganos internos de control, desde la Federación de los Estados, académicos, empresarios, instituciones educativas, pertenecen al Comité Técnico de Administración de estos fideicomisos, y por lo tanto la transparencia resulta muy clara. El asunto pudiera a veces estar en la situación de que no hay injerencia desde la federación o desde el Estado, a veces en algunas decisiones que hay dentro del fideicomiso, porque las decisiones atienden al objeto del fideicomiso, no a que a veces que pudiera querer el órgano federal o estatal en su caso. ¿Confían, ahora sí ya para encaminarnos a este cierre, nos quedan como unos 3 minutos aproximadamente, confían en que pueda haber cambios o más bien se dé marcha atrás todavía a esta propuesta? Porque parece que vamos caminando hacia el lado contrario, porque primero había una propuesta de desaparecer unos 50-55 fideicomisos, después se rebasaron los 100, llegando a los 109 fideicomisos. ¿Hay confianza de que se pueda dar marcha atrás? Me voy con usted, presidente Alonso Huerta. Bueno, dicen que la esperanza muere al último. Creo que se han dado muchos argumentos y elementos para hacerlo. Creo que el hecho de que todavía no se tome una determinación justamente nos habla de que se está escuchando y valorando estos temas. Nosotros, por supuesto que insistiremos con argumentos y con elementos para que puedan tomarse las mejores decisiones y que no sea esto en detrimento justamente del tema de la ciencia. Yo creo que la presión social que ha habido, la movilización de muchos actores, está generando justamente efecto, y creo que tendrá que valorarse, por supuesto, los beneficios y los costos de tomar una medida en ese sentido, y creo que espacios como el que tú nos abres para que podamos comentar con la gente la importancia de estos esquemas y los beneficios que traen, abona justamente a que nuestros legisladores puedan tomar la mejor decisión. Y hay que mencionar que si bien el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación está siendo el más afectado prácticamente por estas
propuestas, todavía no vamos a hablar de algo definitivo. Hay otro tipo de fideicomisos, como por ejemplo los que tienen que ver con atención a víctimas o con protección incluso de periodistas o defensores de derechos humanos, pero aquí nos quisimos centrar particularmente en ciencia y tecnología porque es el ámbito que se está viendo más afectado. Un minuto, director Agustín Enciso, para que nos diga si tiene o no confianza. Como ya lo decía Alonso, el hecho de que abras este tipo de espacios a nivel nacional, también se está ventilando este asunto y pueda realmente discutirse antes de tomar una decisión. Ojalá y esto sea escuchado por los legisladores y abone a mejorar nuestro país. Muy bien, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta noche. Agustín Enciso, director del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, y hemos tenido también a Alonso Huerta Cruz, quien es presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Nos quedamos, ahora sí voy a hacer una recapitulación más o menos breve para hacer este cierre. Hay el deseo de que se pueda dar marcha atrás, lo que queda, digamos, de esta decisión o propuesta que sigue encima de la mesa es cierta incertidumbre por, en caso de que desaparezcan, dónde va a ir este recurso que hasta ahora estaba en los fideicomisos, y si bien son perfectibles y tienen algunos puntos que podrían mejorarse, eso no es un argumento para su eliminación. Como resumen de la plática, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta noche y estaremos muy al pendiente a ver qué ocurre en los próximos días en la Cámara de Diputados. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes también por habernos acompañado este lunes en Cara a Cara, y recuerde que mañana nos vemos en la emisión nocturna de las noticias. Que descansen, vamos a empezar un poquito antes, a las 7, aquí los espero en Televisa Zacatecas. Hasta mañana.